Buenas tardes, estimados participantes, sean todos cordialmente bienvenidos a la sesión del día. El día de hoy voy a hablarles un poquitito de lo que sería la unidad 2 y 3. Mi idea es que puedan visualizar un poquitito también los videos tutoriales que les había dejado en plataforma de todas las unidades y hablar un poquitito del general o de lo que buscamos específicamente con algunas unidades, en este caso con la unidad 2 y 3 que tienen en plataforma, que hablaba justamente de la idea del emprendimiento y de la motivación que nosotros tenemos para emprender, ¿sí? Justamente dentro de la unidad 2 hablábamos de cómo nacía esa idea del emprendimiento y es allí donde es muy importante ver cómo nosotros direccionamos el ser efectivamente emprendedor, el encontrar esa idea que nos pueda llevar a nosotros a el cumplimiento de nuestros objetivos, ¿sí? Entonces, aquí nace dentro de esta importante unidad que es la unidad 2, nace el ser emprendedor y el encontrar efectivamente esa idea que nos lleva a nosotros a emprender, ¿sí? Y cuáles pueden llegar a ser los motivos que nos impulsan a nosotros a encontrar esas ideas y a convertirnos en emprendedores. Bueno, pueden ser muchas, como yo les había mencionado ya en la clase anterior, les había dicho que es muy importante que nosotros nos mantengamos motivados y que busquemos fuentes de motivación que nos permitan a nosotros crecer sostenidamente dentro de ese emprendimiento. Bueno, ¿cómo encuentro esas ideas? Primeramente, analizando tendencias. Es importante que nosotros como emprendedores podamos mirar qué hay en nuestro rubro por fuera, ¿verdad? Es decir, qué se está implementando, por ejemplo, en el sector gastronómico en otros países que yo pueda llegar a traer a Paraguay con ciertas modificaciones que lo pueda llegar a hacer. Llegó un momento en el que veíamos, y ahora tenemos muchísimo más, ¿verdad? En redes sociales, como en otros países nacían lo de lo específicamente de viandas saludables y cómo eso llegó rápidamente a nuestro mercado, como mucha gente deshidrata frutas y verduras, que ya llegó también acá, ¿verdad? Y son determinadas cosas que muchas veces están afuera y que nosotros podemos traer y adaptarlo a nosotros. Entra todo lo concerniente a los helados artesanales, también vemos mucho lo que respecta a los jugos que ya vienen congelados, ideales para hacerlos de manera más rápida, por ejemplo, o la innovación en determinadas técnicas que se utilizan en gastronomía, por ejemplo, al hablar de ciertos servicios que yo puedo llegar a realizar ahora ya después de la pandemia tenemos nosotros el servicio, obviamente, de delivery, que es algo que llegó para quedarse. Entonces, son ideas que yo encuentro dentro de un mercado que obviamente tengo que necesariamente innovar y adaptar a mi mercado. Recuerden que nosotros todavía aquí dentro tenemos una estructura de un mercado muy diverso, muy heterogéneo, pero también que mira mucho a las costumbres y tradiciones propias de nuestro país. Entonces, si vamos a traer algo de afuera, tenemos que necesariamente adaptar eso a lo que es referente a nuestra cultura o a nuestras tradiciones y que haga una magia. Y ahí empieza, como siempre dicen, la magia, ¿verdad? La magia del emprendedor de lograr atraer a ese público objetivo, que es quien obviamente nos va a dar a nosotros la posibilidad de que ese emprendimiento crezca y se fortalezca, ¿sí? Tenemos que también siempre que vamos a emprender, resolver una idea, ¿sí? Independiente del rubro que sea, nosotros tenemos que encontrar una idea y generar una solución a esa idea, ¿sí? La idea nace o las ideas nacen en esos problemas sin solución y también nacen en los conocimientos que nosotros podemos llegar a adquirir, ¿sí? A lo largo de nuestra formación, ¿sí? Tanto técnica como
profesionales específicamente, y ahí nace la importancia que yo digo, que la educación en sí debe fomentar al emprendedurismo. ¿A qué me refiero con esto? Que ya en los sectores educativos, ya en todo lo que sería el sector primario, el secundario, incluir dentro de los programas todo lo referente a emprendedurismo para que el joven ya nazca, o dentro del joven ya nazcan ideas que les puedan llevar, obviamente, a todos esos jóvenes a formar asociaciones, a emprender de forma independiente y que obviamente allí crezca y se fortalezca un mercado sólido como el mercado emprendedor. ¿Por qué? Porque siempre es importante que podamos solidificar ciertas bases, sí, que nos permitan nosotros también como sociedad a crecer y a formarnos. Entonces, es importante también la innovación que nosotros podamos generar dentro de nuestros emprendimientos. Y allí nace mucho el que ustedes puedan mirar, observar, agilizar su trabajo, utilizar maquinarias diversas que puedan llevarle a ustedes a trabajar menos y obviamente a que eso se traduzca en mayores beneficios económicos, ¿verdad? Entonces la innovación es importante, lo de traer ideas de afuera, como bien les mencionaba, ¿sí? La importancia de conocer a quién le van a vender o de conocer el nicho del mercado al cual dirigen su producto o su servicio, conocer a quién me voy a ir a hacerle las uñas o a quién le voy a ofrecer mi servicio de contabilidad o a quién le voy a vender la torta de chocolate, como decía su compañero. ¿Alguien le pidió torta de chocolate o a ella se le ocurrió ideó, hizo quizás la torta de chocolate para sus hijos, subió en un estado y la gente le pidió torta de chocolate? Entonces nosotros estamos buscando y encontrando posibles o potenciales consumidores dentro de un mercado en particular. Entonces, al yo determinar quién me va a comprar, allí yo voy a poder determinar las estrategias que yo voy a utilizar para que esa gente me siga comprando. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que saber qué es lo que quiere esa persona que llega. Bueno, quiere esto. Bueno, ¿y de qué forma lo quiere? ¿Sí? ¿De qué color quiere? ¿En qué cantidad quiere? ¿Cuándo quiere? ¿Sí? ¿O en qué horario quiere? Y ahí nacen muchas dudas que solamente voy a poder resolver conversando con ese nicho de mercado y preguntando, ¿sí? Diciendo, bueno, ¿te gusta esto? Yo no puedo lanzar quizás, que fue lo que pasó con una de las grandes cadenas de comida rápida, que había lanzado recuerdo hasta ahora, una hamburguesa que englobaba o que utilizaban específicamente el aguacate como parte de lo que era esa hamburguesa en sí, ¿verdad? Y creo que estuvo 1 o 2 meses en el mercado y salió del mercado. ¿Por qué? Porque quizás aquí no se consume tanto, si el aguacate o el guacamole como conocen en otro lugar, ¿verdad? Entonces, no se adaptaba quizás a lo que eventualmente consumimos aquí. O sea, hay mucha gente que sí consume, pero ese público no es tan grande como capaz ellos quisieron o se imaginaron, ¿verdad? Entonces, es importante estudiar al mercado antes de lanzar un producto o servicio, ¿sí? Y que nosotros podamos venderle a la gente lo que ellos quieren comprar, ¿sí? Y allí nace la oportunidad que siempre converso con los emprendedores de que ustedes puedan vender no solo el producto principal, sino también todo lo que tenga que ver con los productos o servicios complementarios, ¿sí? Por ejemplo, quizás no venda el celular, pero sí pueda vender el estuche de ese celular o la lámina, ¿sí? O quizás pueda vender una cartera en específico, pueda vender una billetera, algo adicional o un complemento, pueda vender llaveros. Hablamos de los complementos que hacen al total y no necesariamente centrarnos muchas veces en un producto
que ya existe demasiado en el mercado, sino un complemento que pueda ayudarme a mí a encontrar un nuevo nicho de mercado o un nicho que todavía no está totalmente explotado, entonces que yo pueda nacer o que pueda innovar dentro de ese nicho y poder encontrar a los consumidores para que me compren, ¿sí? Ese producto o que adquieran ese servicio que yo estoy prestando, ¿sí? Entonces, es importante también que yo pueda aprovechar todos mis conocimientos e implementarlos dentro de lo que yo estoy buscando, que es el crecimiento de mi emprendimiento, ¿sí? Y convertir todo ese hobby que nosotros tenemos, ¿sí? En algo que me pueda generar a mí un negocio rentable y sustentable en el largo plazo, ¿sí? Entonces yo debo delimitar correctamente quién es el que me compra, en qué momento lo hace, bajo qué condiciones, bajo qué características, y allí nace la importancia de si voy a cobrar, ¿sí? Que lo haga, por ejemplo, al contado o que lo haga quizás por medios electrónicos, que permita realizar giros que no permita. Y ese tipo de cuestiones que hacen a la agilidad que busca el cliente actualmente, que es también una modificación que se incrementó con la pandemia. Sí, es algo que ya estaba, pero que quizás aumentó con el paso de la pandemia, ¿sí? Entonces la posibilidad o la apertura que yo tenga que tener con los medios de pago que llegan a mí, ¿sí? O que yo necesito tener en mi emprendimiento para que el cliente se sienta satisfecho, ¿sí? Entonces, buscar innovación, compartir ideas, lo que les decía ya en la clase pasada, la importancia del contacto que ustedes puedan tener con otros emprendedores del mismo sector, de sectores diferentes, eso hace que ustedes puedan fortalecer sus ideas y obviamente también puedan aumentar el público objetivo, ya que quizás ese emprendedor pueda comprar de ustedes o la familia de ese emprendedor pueda hacerlo, ¿sí? O que se puedan complementar para trabajar en ideas más innovadoras, ¿sí? Entonces es importante también que podamos o tengamos la capacidad de adaptarnos a los cambios que se pueden llegar a presentar en ese entorno, la posibilidad de estar o de no solamente tener un negocio en físico, sino también tener la posibilidad de tener ese mismo negocio, pero en la web, ¿sí? De contar con redes sociales, de que ustedes estén en contacto directo con la gente que les sigue en redes sociales, ¿sí? ¿Cómo conectamos con la gente? ¿Qué tanto aparecemos en las redes sociales, en nuestros emprendimientos? ¿Qué tan buenas son las fotos que subimos, verdad? Bueno, todo eso nos hace a nosotros ser diferentes en ese ámbito en el cual estamos, ¿sí? Entonces, les dejé allí una parte del manual dentro de la unidad 2 que habla del ser emprendedor, habla de la estructura en sí de los emprendedores y también les habla de la importancia de el conjunto de ese emprendimiento, que no solamente, ¿sí? Es la inquietud que yo tenga por abrir o la intuición que yo tenga al recibir esa idea, sino que eso también tiene que estar acompañado de ciertos factores como el interés, la inteligencia o los conocimientos que estoy implementando y la innovación, ¿sí? Que todo eso se fusiona para crear o para que el emprendedor pueda efectivamente crear esa idea y solidificar, ¿sí? Por eso siempre les digo, escriban todas las ideas que tienen. Sí, pueden escribir todas las ideas que tienen, pero después tienen que comenzar a filtrar esas ideas, ¿sí? Al filtrar y al filtrar se van a dar cuenta de qué es viable, de qué no es viable, de qué pueden cambiar o de qué pueden mejorar quizás, y ahí empiezan a investigar también un poquitito de cómo está afuera, cómo se proyecta y cómo eso puedo quizás traer a un mercado dentro, ¿sí? Entonces ahí el por qué, el qué, el para qué, el cómo lo voy a hacer, el si tengo ahora quizás los recursos para hacerlo o si debo esperar un tiempo razonable para poder hacerlo después, ¿verdad? Si voy a hacer un endeudamiento, bueno, hacerlo de forma responsable, ¿sí?
midiendo qué tanta capacidad de pago tengo como para poder llevarlo adelante. Entonces, son factores que hacen al total, ¿sí? Al total del ser emprendedor. Y dentro de la unidad 3 específicamente ya tienen todo lo que sería el motivar específicamente para emprender. Tienen también dentro de lo que sería la plataforma, tienen la unidad 3 del motivar para emprender. Y esto es un camino súper importante que ustedes deben hacer siempre. Yo digo, un análisis FODA o conocerse a ustedes mismos, conocer dónde están, a dónde quieren llegar, y en ese conocer a dónde están y a dónde quieren llegar, el FODA es muy importante, y ese FODA nace en ver, bueno, estas son mis fortalezas, sí, perfecto, pero también tengo que analizar las debilidades, ¿sí? O sea, ¿en qué yo estoy mal? ¿Qué necesito mejorar? ¿En qué puedo cambiar? Y que eso me pueda llevar a mí a crecer sostenida y sustentablemente. Y no solamente como profesional, sino siempre yo les digo a mis estudiantes que lo que deben hacer es crecer como personas y solventar ese crecimiento personal en el ámbito profesional, ¿verdad? Porque quien no es una buena persona tampoco va a ser un buen profesional. Y llegamos en el mundo laboral a toparnos con muchas personas eh, muy, podríamos decir, con un ego demasiado alto, o personas que por un cargo creen que son superiores a otras y compañía, ¿verdad? Y en los emprendimientos pasa mucho eso entre el emprendedor que están haciendo y el que ya está en un lugar un poquitito más arriba, ¿verdad? Entonces, es la capacidad de yo poder adaptarme a ese entorno y de fortalecer mis debilidades para que las pueda utilizar como una oportunidad en el corto, en el mediano y por supuesto en el largo plazo. ¿Qué es lo que me motiva a mí a emprender? Bueno, a mí me motiva a emprender, bueno, y a la mayoría de los emprendedores quizás le motiva a emprender la necesidad que puede llegar a tener en ese momento o la falta de empleo, ¿sí? Y algún, en algún punto también quizás algunos emprendedores se ven motivados a abrir ese emprendimiento por una oportunidad que les nace en ese momento, ¿sí? O justamente para delimitar, podríamos decir, o derivar ese pequeño ahorro que tienen, una inversión que pueda visionar un poquitito más adelante, ¿verdad? Entonces, los motivos que me llevan a emprender pueden ser muchos, ¿sí? Pero la importancia es que yo pueda utilizar correctamente mi tiempo como para que ese emprendimiento pueda dar el salto, ¿verdad? Hay mucha gente que me dice, bueno, pero o sea, a mí me motiva a emprender la flexibilidad horaria. Y después me dicen, profe, después de 6 meses, un año, me dice, profe, o sea, que yo pensé que tenía flexibilidad horaria siendo emprendedor y creo que trabajo más de lo que trabajaba en una empresa. Bueno, y pasa ese tipo de cuestiones cuando nosotros nos lanzamos al mundo emprendedor y creemos, ah, bueno, voy a poder hacer más cosas, voy a tener más tiempo libre, ¿verdad? Y nacen todo eso en medio y nos damos cuenta que efectivamente nosotros contrario a lo que pensábamos de trabajar menos, terminamos trabajando más, pero sí flexibilizando los horarios en los que quiera o pueda yo trabajar, ¿sí? Hay gente que es más productiva por la noche, entonces esa gente trabaja por la noche, la gente que es más productiva por la tarde lo hace en la tarde, y la gente que es más productiva por la mañana lo hace en la mañana, entonces esa flexibilidad horaria sí me da a emprender, ¿verdad? Porque puedo quizás yo movilizar mis horarios o moverme un poquitito más libre, no como una empresa que quizás tenga que cumplir las 8 horas continuas, ¿sí? Que tenga ya una estructura formada, ¿verdad? Entonces, es un poquitito diferente a lo que eventualmente hacemos dentro de una empresa y que cuando migramos a un emprendimiento se modifica, ¿verdad? También el tiempo libre que yo puedo dedicar quizás a mi familia o que puedo dedicar quizás a mi esposo, a mi pareja, a mis hijos, que obviamente no me da quizás
la oportunidad muchas veces cuando me encuentro trabajando para una organización en la cual existe un horario laboral muy extenso, con muchos requerimientos que me traen a mí, obviamente, ya consecuencias también en la salud física, emocional, etcétera, que no me permiten dar ese tiempo de calidad a la gente que está conmigo. Entonces, cuando nosotros estamos en un emprendimiento, quizás nuestro tiempo de calidad puede aumentar o incluso puede llegar a existir porque hay personas que trabajan en empresas que no pueden tener ese tiempo de calidad, perdón, ese tiempo tan importante de calidad. También emprender me da una realización personal, me permite a mí encontrar el camino que yo quiero, me permite contar una historia, me permite también adquirir yo nuevas habilidades, obviamente entrar en conocimientos más profundos sobre determinados temas que yo pueda llegar a implementar en mi emprendimiento, me ayuda a que pueda estar más en contacto con la tecnología, que es algo súper importante, que pueda yo empezar a teclear en la compu, empezar a armar ya todo lo que respecta a, por ejemplo, un cronograma de actividades, a que pueda manejar una agenda, ¿verdad? Entonces son cosas que nacen, que necesariamente debo de ir aprendiendo si es que yo me lanzo a ese mundo emprendedor, ¿sí? Y lo más importante, siempre digo yo, es que un emprendimiento necesita dejar huellas. Piensen y mentalícense en eso siempre. Si ustedes están emprendiendo algo, que ese algo deje una huella en la gente que les compra. O sea, de que ustedes le vendan a la persona la experiencia de consumir su producto o de adquirir sus servicios, ¿sí? La importancia de vender la experiencia detrás de ese producto y no solamente el producto o el servicio, ¿sí? Y también de que yo me gane un reconocimiento dentro de ese mercado, ¿sí? Más del dinero que yo gane, sino que eso me guste a mí, ¿sí? Que lo que estoy haciendo me guste, me motive y que eso lleve a que la gente que llega a mí se motive igual que yo adquiriendo ese producto o servicio que yo estoy ofreciendo dentro de ese mercado, ¿sí? Entonces es importante generar la comunidad, es decir, que ustedes puedan contactar con otros emprendedores, ¿sí? Que se puedan nutrir de esas ideas, ¿sí? Que puedan adquirir nuevos aprendizajes, que puedan, obviamente también, yo siempre digo que como emprendedores, nuestra meta a corto, mediano y largo plazo debe ser también el generar empleos, ¿sí? Porque cuando más gente requiere del producto o del servicio de ustedes, necesariamente van a tener que pedirle a alguien que les ayude, ¿verdad? Bueno, entonces es importante también la generación de empleo dentro de los emprendimientos. Entonces es una visión que también debemos de tener y considerar cuando llega un momento en que ya no podemos hacerlo solo, pues entonces requiere de que alguien nos pueda ayudar o nos pueda colaborar con parte de lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces es importante superar los retos que se nos pueden llegar a presentar y esos retos se superan con mucha creatividad, con mucha tolerancia y sobre todo con mucha paciencia, ¿sí? Eso que permite que nosotros podamos continuar y ser fieles a una idea, a esa idea que nace, ¿sí? Entonces, ser nuestro propio jefe al emprender es un camino largo que obviamente tiene ciertas metas y la importancia de esas metas, como les decía en la clase anterior, de que cada una de esas metas requieran o nazcan en ustedes mismos una recompensa, ¿sí? O sea, yo llegué a esto que me propuse, bueno, como recompensa me voy a tomar un helado, como recompensa compro esto, como recompensa esto. Y todo debe de generar una recompensa que me permita a mí aumentar ¿qué? Las ganas que yo tengo para seguir cumpliendo esas metas, ¿sí? Entonces, todas esas metas las van guiando ustedes o las van diseñando dependiendo del emprendimiento que tengan, ¿sí?
y de cómo ustedes proyectan el crecimiento de ese emprendimiento. Por eso es importante que puedan unirse, trabajar en conjunto también en determinados emprendimientos. Es bueno porque eso permite que aumente muchas veces la inversión, porque juntos podemos tener un poquitito más y poder invertir en algo, ¿verdad? Entonces, es importante que nos mantengamos motivados y que veamos esos emprendimientos como obviamente el sustento, pero aparte de ese sustento, que sea lo que nos guste hacer, ¿sí? Que tengamos siempre esa motivación de despertarnos y decir, ah, ok, hoy tengo que hacer una torta. Ah, ok, hoy tengo que hacer un análisis de redes sociales. Ah, ok, hoy tengo que hacer el trabajo de tal cliente en contabilidad. O sea, que sea algo que me motiva a mí a despertar, a dar ese impulso por la mañana y a salir de la cama para empezar a hacer, ¿verdad? Entonces, ese emprendimiento tiene que ser, como yo siempre digo, el lugar donde nosotros tengamos la paz, tengamos la estabilidad emocional que nos permita a nosotros seguir avanzando y encontrar nuevas ideas, ¿sí? Porque todo nace en el querer, ¿sí? O en la motivación que yo tenga en hacer eso, ¿sí? Entonces, quedo atenta a las consultas que pueden llegar a tener sobre estas unidades. Espero que les haya quedado un poquitito más claro lo que buscaba yo con el nacimiento de esas unidades, que más que leer, la idea es que ustedes puedan adquirir en estas sesiones vía Zoom todos los conocimientos que les puedan llevar a ustedes a implementar ya, ¿sí? Lo que allí está escrito. Entonces, mi recomendación del día de hoy es que trabajen con una agenda, ¿sí? Es decir, que ustedes programen, estructuren su trabajo, si lo quieren hacer por días, si lo quieren hacer por horas, bueno, si lo quieren hacer por semana, ¿sí? Entonces, vayan estructurando de alguna forma en la que ustedes puedan mirar qué porcentaje de lo que ustedes se programaron a hacer, lo están haciendo y qué porcentaje les falta, ¿verdad? Entonces, la organización es una parte importante de los emprendimientos, ¿sí? Ustedes puedan organizar su tiempo y su trabajo, porque recuerden que su tiempo tiene valor, gente, ¿sí? El tiempo que ustedes le dedican a ese emprendimiento es el tiempo que ustedes tienen que medir y que eso requiere dinero, ¿sí? ¿Cuánto vale mi trabajo por hora? Es lo que ustedes tienen que recargar también a sus servicios o a sus productos, ¿sí? Cuando hacen el cálculo de los costos, recarguen su trabajo, gente. ¿Por qué? Porque es importante, porque si yo no estoy al frente de ese emprendimiento, voy a tener que contratar a otra persona y esa persona me va a tener que cobrar, ¿sí? Entonces, necesariamente tengo que saber cuál es el precio de mi trabajo y recargarles. Ah, es caro, ok. Y es lo que digo siempre, es caro para la persona que no está haciendo lo que yo hago, ¿verdad? Que quizás no sabe el trabajo que hay detrás de eso, ¿verdad? Muchas veces compramos algo de artesanos, por ejemplo, y decimos, y mucha gente dice, ay, qué caro, ¿verdad? Y no decís cuánto tiempo le llevó al artesano a hacer, diseñar. Es una pieza única que quizás no nace en dos veces una misma pieza en artesanía, ¿verdad? Entonces, recarguen, gente, su trabajo, ¿sí? Tengan en cuenta cuánto vale ese trabajo y recarguen ese trabajo al total o al precio que ustedes les dan a sus emprendimientos. ¿Está bien? Consultas, sugerencias, les escucho acá por... Veo que estamos poquitos hoy, pero tengo fe en de que algunos seguro están trabajando, entonces les es muy complicado también conectarse en este horario. A ver si, ¿qué tal Liliana? ¿Cómo estás? Belén creo que nos quiere hablar. Se entiende muy bien, profe. Yo, por ejemplo, mis clientes antes me pedían para pagarme vía giro, vía billetera personal, y después me pidieron ya por vía web, y por eso tuve que abrir para
para mi Tigo Money y para mi billetera personal y para mi web, así para facilitarle también a mis clientes, porque viste que muchos no pueden venir a retirar su pedido, le mandan a alguien y entonces ellos me envían, me hacen el pago y yo le entrego al delivery o a la gente que viene a retirar. Le doy esa facilidad a mis clientes. Ahora lo que tengo que hacer es activarme más en las redes. El tema es que yo no manejo tan bien todavía las redes, por eso es lo que me cuesta un poco, pero voy a ir practicando. Muy bien, Belén. Les voy a mandar al grupo de WhatsApp, les voy a mandar unos tutoriales de lo que serían manejo de redes sociales. Les voy a mandar Instagram, Facebook y WhatsApp de negocios para que ustedes puedan mirar esos tutoriales y de por ahí les va a ayudar o facilitar un poquitito para abrirse a esas redes sociales. Liliana, te escuchamos. Sí, ¿me escuchan? Sí, súper bien. Sí, buenas tardes, profesora y compañeros. Está bien. Yo realmente me había presentado en el foro, pero ahora que estamos de esta manera conectados, les cuento que soy maestra jubilada hace poco tiempo, pero la pandemia me enseñó a meterme un poquito a cursos virtuales. Y bueno, siempre estoy buscando cursos que me llaman la atención y me gusta aprender, me gusta compartir. Ciertamente yo no aplico o no llevo a utilizar, a poner en práctica esto, pero sí me gusta leer. Yo descargo todos los materiales, empiezo a subrayar, a veces si tengo tiempo imprimo. Y soy de esas maestras que me gusta tener las hojas, ojear y marcar, subrayar, con reglas y ir marcando todo y con marcadores, con pinceles. Y me gusta, estoy aprendiendo, pero en cualquier momento, ¿por qué no, verdad? Voy a poder aplicar lo que, la parte teórica. Y me gustó ese ejemplo que recién diste, profesora. Yo me suelo quedar. Hola. Te escuchamos, Lili. Ah, sí, se prendió una lucita acá. Me suelo parar y mirar cuando voy caminando así los trabajos de los indígenas, de los aborígenes, ¿verdad? Que son los nativos aquí y que dejan su tierra o se les saca, que es otra cosa eso, ¿verdad? Pero ellos manualmente hacen. Y son Totalmente. lindos, son productos artesanales realmente y utilizan las manos y también los dedos del pie, porque ellos se colocan por los dedos del pie los hilos y van tejiendo, van bordando. Para mí es algo, pero súper llamativo y habilidoso, ¿verdad? Y aprendí que por lo menos, porque soy de esas que, ¿por cuánto me podés hacer? ¿Por cuánto me podés dejar? ¿Verdad? Como mamá, como costumbre, ¿verdad? Como lo que sea. Pero a los artesanos yo nunca estoy regateando ni pidiendo descuento. Y por eso me gustó mucho y me llamó la atención y dije, qué interesante esto. Porque los bolsos, los collarcitos, las pulseritas, estos tejiditos así de hilo que hacen, eso es único, como decís, profesora. La otra pulserita que, ya va a ser distinta. Y el tiempo que uno emplea en eso, es un arte esto de hacer, ¿verdad? De ser artesanos, depende de qué tipo de emprendimiento llevemos a cabo. Y bueno, y lo mismo con los que trabajan haciendo colchas individuales, lo que sea, ¿verdad? Y el tiempo que invertimos en algo, en alguna actividad, en algún trabajo o en alguien, es un tiempo único, porque Que ese no se tiempo que recupera, se va, ya, ¿cómo? Lili. Que no se recupera. No se recupera, es una inversión o es una pérdida de tiempo, cada uno sabrá, ¿verdad? Cómo, pero me gustó muchísimo, eso se me queda, ¿verdad? Porque es único, no sé, toda la parte de artesanía, tenemos tantas cosas lindas nosotros y podemos llevar eso a la torta de chocolate, que también mencionaste. Eso me lleva tiempo, hoy a lo mejor algo de bizcochuelo,
mañana relleno y le hago no sé cómo se llama porque yo hago muy simple mis tortas. Nunca decoré, ¿verdad? Hasta eso ya no sé hacer. Pero la otra torta ya va a ser diferente, no sé cómo es. Realmente es algo que se vive eso. Y cuando hacemos, no te podés ir a pedir por una torta, un alfajor o un bolsón, ¿verdad? Hecho a mano. ¿Por cuánto me podés dejar? Porque a lo mejor le lleva una semana hacer eso. Horas del día. Y no sé, y no cuesta solamente 250.000 el trabajo en cuero. Cuesta muchísimo más. Así que también tenemos que Lilian, eso, ¿verdad? mírenle a Belén, ahí acaba de prender su cámara y mírenle, Belén está haciendo la torta, se Ay, está qué rico. capacitando en medio de eso y está ahí con su delantal todo así evolucionado. Bueno, Belén, esto es la oportunidad de Belén de grabar su video y subir ya en redes sociales de cómo ella arma su torta. Porque la gente ¿Verdad? quiere saber cómo yo armo esa torta. ¿Me entienden, Ya. gente? Es Sí, ya va importante. a ser parte de su marketing el que ella, el proceso mismo esté mostrando. Eso Totalmente. es lo que te gira más. Nos conectamos de nuevo, ¿sí? Porque se corta la reunión. Volvemos Ah, a unirnos. ¿Está bien? entra. Sí. Ok.